Sean bienvenidos a nuestro podcast Las Chicas y Wilmer, donde estaremos hablando del cuento de Rómulo Gallego, El Carnaval. Abarcaremos temas tales como nuestra opinión personal sobre el cuento, qué relación tiene el autor y el cuento y muchas cosas más. Estará buenísimo, no se lo pierdan. Aquí a continuación les mostraremos una estadística de las personas que dieron opiniones positivas y que les gustó el cuento, y otra parte que están las opiniones negativas y los que no les gustaron mucho el cuento, de su opinión personal. Por lo que vemos aquí, los positivos son un 97% y los negativos son un 52%. Ok, ¿qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Una parte que les llamó la atención? ¿Alguna frase? No sé, o alguna parte que ustedes dijeron como que wow, esta parte. En realidad, ¿sí les gustó o no les gustó? Sean sinceros porque estamos hablando como quien dice en confianza. En mi opinión personal, el cuento sí me gustó, incluso hubo una frase que me gustó bastante, que es: la mujer que cae engañada es porque quiere. Algo así decía la frase, no me acuerdo bien. Sí. Pero deja una enseñanza. El cuento es un poco aburrido, pero mientras lo vas leyendo, deja una enseñanza. Sí. También desde mi punto de vista es un cuento que llama la atención, pero a la vez no, porque lo empiezas a leer y dices súper aburrido, pero como que a medida que se van desarrollando las cosas y que uno más o menos como que va entendiendo, va analizando, como que va agarrando, como quien dice, como le dicen los venezolanos, como quien dice color, como que está agarrando color la cosa. Entonces, no es un cuento como quien dice, porque en mi perspectiva no me gusta leer, odio leer, o sea, no es algo, si es algo que a mí no me llama la atención, nunca lo voy a entender, pero fue un cuento que yo empecé a leer y dije como que ay, qué aburrido, y después dije como que ay, sí, mira, me llama la atención, incluso como por las frases o en algunas cosas que dicen que, por ahí dicen que si no haces las cosas a tiempo no te arrepientes porque después puede ser muy tarde. ¿A ti qué te pareció? El cuento en sí no fue tan entretenido como otros cuentos que hemos leído, pero tiene una enseñanza bastante limpia y si lo usas en tu día a día puede que quede algo bueno o algo malo. Sí. Ahora estaremos hablando un poco sobre el desarrollo del cuento y la trama. La trama de este cuento, de este libro, se trata de un padre junto a su hija, que su padre es muy orgulloso, es una persona que no es muy estricto y no deja tener a su hija una relación con una persona que prácticamente es un vagabundo o una persona que no tiene honor. Sí, esa película en ese sentido sí es como tú dices, un padre que era muy como orgulloso y estricto. Y la hija quería estar con alguien que no sé, que no tenía nombre ni edad. Algo así dice en el cuento. Y la hija como que eso como que él la estaba retando, eso que él le dijo que ella no podía estar con él, porque ella solo quería el bien para ella, pero ella lo tomó como un reto, más o menos. Sí, como que yo voy a estar con él porque yo quiero estar con él y mi padre a mí no me va a frenar, pues. Y creo que fue como un error, sí, porque a veces uno dice que los padres están locos y así, pero a veces sí tienen razón y uno se tiene que colocar en los zapatos de ellos porque ellos nada más quieren el bien de nosotros. Entonces, Incluso más adelante en el cuento hablan cuando ella le envió las cartas y le pidió perdón. Ahí se ve que ella estaba arrepentida, pero ya era muy tarde. El papá nunca le respondió y sí, las dejó así como, no sé, como sin responder, como que no les interesaba. Y más adelante cuando él dice que vienen los carnavales y venían 3 disfraces que llenaban su casa de risas. Y había una que como que se quedaba mirando fijamente, ¿verdad? Ella tenía la sospecha de que era su hija, pero cuando venía el carnaval, que él decide decirle para que se quede en su casa porque él estaba muy arrepentido, creo que vinieron 2, ¿no? Sí, vinieron 2 y al parecer él persiguió a una pensando que era ella y ella le dijo que su hija murió. Algo así va más o menos desarrollándose. Y es algo como dije al principio, que es como que si no sabes aprovechar el tiempo, después te puedes arrepentir. Y ahí nos demuestra que debemos hacerle caso a nuestros papás antes que sean tarde y después nos arrepentamos, porque ellos siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y si nos aconsejan o nos dicen cosas es por nuestro bien, ¿no? Ellos nunca quieren un mal para nosotros. Y la decisión que tomó la chica en este caso fue muy arriesgada, ya que dejar el techo, el lugar donde está viviendo, para irse con una persona que tal vez no le podría dar la vida que le está dando sus padres. Es como que muy difícil de entender ese momento porque es una situación que todo el mundo ha pensado o habrá pensado en su vida y es muy difícil de acatar, ya que
dejar el techo de tus padres para ir con otra persona no es lo correcto. Esto fue como un impulso que ella tomó, una contradictoria con su padre, porque ajá, su padre le dijo que no, porque a lo mejor veía algo en esa persona, porque es que, como dice el cuento, era alguien sin nombre, sin honor, sin dignidad, alguien que podría decirse insignificante o no tener un futuro para darle a su hija una estabilidad para un más adelante, pues. Ella tomó esa decisión como con capricho, algo así parecido, pues como, porque para evitar a su padre, porque los padres casi siempre quieren lo mejor para uno y buscan lo mejor, pues ellos nunca nos desearían el mal en algunas cosas. Incluso eso pasa mucho en la vida real, porque hay niñas que sí se van así de su casa y dejan su buena estabilidad que le dan sus padres y se van con cualquier persona y después pasan trabajo y deben arrepentidas, pero es muy tarde porque ya los papás como que no las perdonan o ya no hay nada que hacer porque Estás perdiendo la confianza de tus padres que ellos te están dando de vivir en su techo para irte a vivir en otra casa. ¿Quién fue Rómulo Gallego? Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallego Freire fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Esta pregunta aquí me hace como un poquito de ruido, que si el cuento tiene, como quien dice, una relación con el autor. Sí, es un cuento, pero ahí dice que Rómulo Gallego fue un novelista, ¿no? Sí, un reconocido novelista venezolano. Y sí, este cuento no es una novela, pero sí tiene un poco de relación. Y bueno, si hablamos de que si tiene relación con el autor, yo de verdad que no sé si Rómulo Gallego tiene una hija, creo que no, ¿verdad? O a lo mejor sí, no lo sé decir, pero si tuvo alguna hija, a lo mejor se enfocó, como que dice en este cuento, como en eso basado en la vida real. Tal vez se vio reflejado en su hija y creó ese cuento como para decirle al público sobre lo que pasó con su hija, una historia sobre su hija. O quizás vio alguna historia también por ahí de algún caso que le contaron y se basó en esa historia y hizo el cuento. Porque siempre ha pasado muchas veces en la vida real. No es nada más en el cuento. Sí, y Rómulo Gallego aquí por lo menos que yo digo, no dice que tal día como hoy, bueno, aquí dice así, en el 5 de abril de 1961 en Caracas. Murió Rómulo Gallego, maestro novelista, ensayista, cuentista, bueno, sí fue un cuentista porque estamos hablando de cuentos. Cuentista, dramaturgo, periodista, presidente de la República del año 1948. O sea, tenemos presidente. Y si nos diríamos que si tiene relación con el cuento, si tuviera una hija, a lo mejor se hubiese, como quien dice, enfocado En su hija o en lo que podría pasar. y sí, mira, aquí dicen que tiene hijos, miren. Hijos, Alexis Gallego, Arocha Sonia y Gallego Jarocha. Por lo que veo, tuvo 2 hijos y una hija. A lo mejor sí se enfocó, no le sabríamos decir si se enfocó en ella o tuvo relación con el cuento, porque por lo que yo leí no tuvo relación así, pero sí se relaciona en el hecho de que es un cuentista Y él también que es y es padre. padre, exactamente. ¿Qué opinas tú sobre eso? De que tal vez se enfrascó en él o en una persona de la vida real, ya sea familia o un amigo que le contó el cuento y quiso dejarlo para toda la vida en un cuento fabricado por él. Exacto, decidió como que dice contar la historia o la anécdota que le dejó para transmitirlo a las demás personas, como que dice que se supieran, no sé, supieran de eso, para que lo leyeran más adelante, así como lo estamos haciendo nosotros. Como también para reflexionar, porque eso nos deja una reflexión de que debemos hacerle caso a nuestros papás por el bien de nosotros, pues. Una enseñanza de que si no hacemos las cosas hoy, no nos podemos arrepentir mañana. No dejen la que pueden hacer hoy para hacerlo mañana, ya que puede ser muy tarde. Pero no cosas malas. Eso. Háganle caso a sus papás. Mucho. ¿Qué nos quiere enseñar Rómulo Gallego junto a este cuento llamado El Carnaval? Donde sus protagonistas son Don Juan Manuel y su hija Rosa María. Ok. Rómulo Gallego nos gusta transmitir que la confianza que debemos tener con nuestros padres y no saber desperdiciarla. Y de que las cosas que podemos hacer hoy no dejemos para hacerlas mañana porque podría ser muy tarde. También nos quiere transmitir como, ¿qué? Una alegría. Del carnaval, que cuando llega el carnaval
alegramos porque nos vamos a disfrazar, van a haber fiestas, no sé qué, y nos va a siempre alegría. Y no nada más los jóvenes, también los adultos y los niños pequeños. Exacto, el carnaval es como quien dice una etapa de alegría, de emoción, exacto, como de salir a festar con tus amigos, comparsa, papelitos, caramelos y todo eso. ¿Tú Quizás por aquí y por acá. Exacto, ¿y a ti qué te enseña este cuento? No tenemos que defraudar la confianza que nos tienen nuestros padres tomando decisiones bastante alocadas y bastante imprudentes que nos puedan causar un daño a futuro. Exacto, como decisiones impulsivas, como retando a nuestros padres, a los que ellos nos están diciendo que no, porque como que cuando uno le dicen que no, uno como que es sí, porque yo digo sí, es sí. Entonces, Y también, esto no lo dice en el cuento, pero también hay amigos que te impulsan a hacer las cosas malas, no dejarnos llevar por esos amigos y más bien alejarnos de ellos y buscar personas que nos guíen a las cosas buenas y no a las cosas malas, como dejar las comodidades que uno tiene en su casa con sus papás para irnos con alguien que no tiene futuro y así. A continuación, responderemos algunas preguntas que han hecho sobre el cuento. ¿Qué busca Rómulo Gallego en este cuento? Rómulo Gallego explora cómo el carnaval puede alterar la rutina y la percepción de la vida de los individuos, llevándolos a cuestionar sus valores y comportamientos establecidos. ¿Cómo puede influir este cuento en la sociedad? Es un ejemplo de cómo el carnaval puede influir en la sociedad al desafiar las normas rígidas y permitir una expresión más libre y alegre de la vida. A través de que esta narrativa, Rómulo Gallego muestra que incluso aquellos que son inicialmente resistentes a la alegría y la celebración pueden encontrar en el carnaval un espacio para la reflexión y el cambio personal. ¿Qué reflexión nos deja este cuento? Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la alegría, la libertad y la conexión humana entre nuestras vidas. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, incluso en las tradiciones que alguna vez pudimos haber desestimado. ok, ya para concluir con este tema, ¿a ustedes qué les pareció hablar sobre este tema en este podcast? Pues muy interesante porque nos deja una enseñanza muy buena. Y fue divertido pasar tiempo con diferentes personas hablando de distintos temas. A mí me pareció buenísimo porque, no sé, el cuento como que te envuelve, es como que muy divertido, muy entretenido y a la vez. Al principio como cuando lo lees es un poco aburrido, pero después la enseñanza que te deja es muy buena y como que te llama la atención. Bueno, Esto fue todo nuestro podcast y esperamos que les guste. Suscríbanse. sí, allá abajo les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Denle like, mucho me gusta. Gracias. ¿Qué tomábamos? ¡Vamos!